Anteanoche fui convocado a un desayuno con lo que se ha denominado un grupo de líderes de opinión. Entiendo que la idea es que no fueran periodistas deportivos. Yo lo que entiendo es que va a haber otras reuniones de este tipo en algún momento, como ha reclamado Philip Butters, una entrevista, una conferencia de prensa abierta del propio Paolo Guerrero, de sus abogados y de sus representantes. Pero yo quisiera contarles la información que recibimos el día de ayer, un grupo de cerca de 10 periodistas. Yo creo que ya la información sobre quiénes estuvieron se conoce, pero igual la voy a repetir, ¿no? Estuvo Beto Ortiz, Mónica Delta, Mávila Huertas, Federico Salazar, Verónica Linares, es decir, un grupo, Milagros Leiva, un grupo numeroso y, digamos, nunca va a satisfacer a todos, digamos, ¿no? Tal vez no estuvieron, no, digamos, hubo otra gente que debió estar ahí también, por supuesto, ¿no? Pero recibimos información que yo creo que es relevante. Lo primero que debo decir es que sobre el tema de Claudio Pizarro y las declaraciones de doña Peta exaltadas, el día que se conoció la prórroga de la sanción a 14 meses, se habló muy poco. Se habrá dedicado, y exagero, si se habló 3 o 5 minutos de este tema, porque ese no era el tema. La idea era transmitir información sobre qué era lo que había pasado y por qué había pasado. Y yo se los voy a resumir de la manera más sucinta posible. Lo primero que dice Paolo Guerrero es que él tuvo una sorpresa enorme cuando le informan, y el que se lo informa es Juan Carlos Oblitas, que ha salido este reporte de la presencia del metabolito de la cocaína en su orina. Y en ese momento empiezan a buscarse las explicaciones de lo que puede haber ocurrido. Y lamentablemente empieza a circular un rumor que es tomado como cierto, no solamente por la gente que habla en las redes sociales, ¿no? Sobre este tema. Y se difundió toda una leyenda que él había tenido un encuentro sexual con una persona de la farándula que supuestamente sería una persona que tiene problemas con la cocaína y que ahí se habría producido la contaminación de Paolo Guerrero. Lo que Paolo Guerrero interpreta es que esa especie de parálisis que le da la Federación Peruana de Fútbol cuando ocurre el incidente con su capitán, es que ellos creen esa versión. Y lo voy a decir bien crudo, como él lo dijo, Paolo la cagó. Que esa era la versión, digamos, que se daba por cierto. Es decir, tuvo un encuentro sexual con una persona que podía estar contaminada de cocaína y por eso salió positivo. Y ayer Paolo nos ha dado las evidencias no solo de la secuencia de hechos que ocurren desde su llegada a Lima y su integración a la concentración, que hacen imposible que esto haya ocurrido, sino lo que es mucho más importante, el resultado del examen que le hacen al pelo, que es imposible. O sea, ahí te dicen, o sea, porque hay rangos, ¿no es cierto?, de presencia de cocaína en el pelo, de qué es lo que puedes haber consumido, incluso los plazos en que lo has hecho. Y lo que aparece en el pelo de Pablo es por debajo de 0 punto, que tiene relación con la ingesta de algún tipo de mate de coca. Normalmente eso es lo que ocurre cuando consumes mate de coca. Si tú tienes un contacto sexual de algún tipo con alguna persona contaminada o consumidor de cocaína, menos de 1000 no te va a salir. De 1000 no de 10, de 20, de 1000. O sea, de 1000 a 0 punto algo. Esa es la diferencia. Imposible que Paolo Guerrero haya tenido contacto sexual con una persona consumidora de cocaína. Y si él hubiera consumido cocaína, salen, pero vuela por miles. 10.000, 20.000, 30.000. Es el resultado de los índices, de los parámetros de este tipo de examen. Entonces está absolutamente claro, y eso es lo increíble de esta historia, de que Paolo Guerrero no solamente no consumió cocaína, sino no tuvo contacto sexual con una persona que hubiera sido consumidor de cocaína, porque eso le ha resuelto la vida y las sanciones a otros jugadores
que han aceptado este contacto sexual y la persona con la cual ha tenido contacto sexual ha asumido la responsabilidad de no haberle notificado al deportista esta situación, y con eso el deportista ha quedado exonerado de responsabilidad, ¿no? Y se han levantado sanciones cuando esto se ha acreditado. O sea que eso incluso hubiera sido una posibilidad si hubiera sido real, pero no era real, pues. Entonces ahí la discusión era dónde se produjo la contaminación. Y lo que cuenta Paolo es que él sufre de gastritis, le pide al médico que le dé una medicación, el médico lo medica y le dice toma anís, toma un primer anís, la nutricionista ella misma se lo da, y luego en la tarde ese día a las 4 se reúne con su familia y con unos amigos en una zona que, según Paolo Guerrero, era una zona que estaba bajo digamos supervisión de la federación, porque era un área restringida del Swiss Hotel. Es decir, era una zona a la que no tenía acceso la gente, solo tenían acceso los futbolistas y los familiares y visitas autorizadas por los propios futbolistas y por la federación. Entonces se suponía que esa área debía ser un área manejada con los mismos protocolos de todo el área de concentración. Entonces, ¿qué es lo que pide Paolo Guerrero? Lo que le había indicado el médico y la nutricionista: toma anís. Y pide anís en una zona donde él supone que está bajo protección de los protocolos de la federación, es decir, la nutricionista. Y le traen una tetera de la cual consume él el anís y consumen 2 personas más que estaban con él por lo menos. Todo indica que ahí se produce la contaminación. Entonces acá se genera toda una controversia porque, es decir, ¿era o no era un área restringida? Y hay un testimonio supuestamente grabado de la nutricionista donde reconoce que sí, pues, no vigilaron los protocolos que debía vigilarse. Es más, en la propia declaración del Swiss Hotel, cuando el Swiss Hotel dice que le pone a disposición de Paolo Guerrero a todas las personas que han trabajado, le dice: se proporcionan los nombres de los mozos y azafatas que atendieron a la selección en el área restringida contratada por la federación. Pero luego dice que el área de visitas no es un área restringida. Entonces, eso no es un área restringida. Porque si es un área restringida, hay una responsabilidad de la federación en este asunto de no haber vigilado los protocolos de alimentación y de bebidas. ¿No es cierto? Ahora, ¿eso hubiera modificado la situación de Paolo Guerrero si la federación asume una responsabilidad con respecto a que no tomó los cuidados? Yo entiendo que sí, que eso hubiera mejorado la posición de Paolo Guerrero porque hubiera disminuido su responsabilidad, porque si él está en un área que no está bajo restricción, termina siendo su responsabilidad exclusiva el consumo de lo que consuma, ¿no es cierto? Entonces, o sea, esto ha sido, y el estado de ánimo de Paolo Guerrero es impresionante, está muy golpeado, porque además hubo periodistas que le preguntaron en la reunión del día de ayer: pero Paolo, tú generaste esta situación porque tenías una sanción de 6 meses. ¿Por qué no te contentaste con esa sanción? Entonces él ahí dijo 2 cosas. Una que ya sabíamos, que para él esto es una injusticia, porque esto no es cierto. O sea, él no es un cocainómano, no es un consumidor, él no entiende qué hacía ese metabolito en su cuerpo. Y que por lo tanto él no podía aceptar eso porque lo dañaba moralmente, porque él siente que tiene una responsabilidad con respecto a los jóvenes y a los niños que lo toman como un referente. Pero había un asunto más, que la WADA iba a apelar, y ellos lo sabían porque habían hablado con la gente de la WADA, su equipo legal, de todos modos. ¿Por qué? Porque según los protocolos de la WADA, si se produce un incidente de esta naturaleza, el castigo no puede ser menor a 1 año. Y si la FIFA le da 6, la WADA estaba obligada a apelar. Entonces lo que hicieron ellos es apelar también antes de que lo haga la WADA. O sea que esta situación, por la información que ha recibido Paolo Guerrero, de todos modos iba a presentar esto, iba a ir a una apelación. Ahora, ¿qué es lo increíble de esta historia? Que digamos, en las audiencias y en la discusión han quedado claras varias cosas: que Paolo Guerrero no consumió cocaína ni es consumidor de cocaína, que Paolo Guerrero se contaminó por el consumo de un mate de coca en cantidades ínfimas que tienen una relación directa con la presencia ínfima del metabolito en su cuerpo, que la presencia de este metabolito y el consumo posible de un mate de coca no hubiera alterado su rendimiento deportivo. Es decir, ni le sumaba ni le restaba a su rendimiento deportivo. Es decir, eres inocente, pero la conclusión es que eres culpable. Es absolutamente desquiciado.
O sea, toda la argumentación que se ha conocido habla a favor de Paolo Guerrero, pero la conclusión es que clavo 14 meses. Y 14 meses que se los clava la FIFA, porque es un árbitro de la FIFA el que vota por los 14 meses. Cuando la FIFA le había puesto una sanción de 6. Es más, Paolo ha contado y sus abogados han contado de que la WADA y los abogados de Paolo Guerrero concertaron solicitar que la resolución sobre Paolo Guerrero se tome después del Mundial. ¿Por qué? Por todas las evidencias que lo exoneraban y porque lo que iba a ocurrir iba a ser de todos modos menor. Y sin embargo fue la FIFA la que exigió que no, que el 14 de mayo tenía que hacerse esta resolución. Con lo cual lo exponían a lo que ya conocemos. O sea, la FIFA diciendo, tiene que ser el 14 y la FIFA aumentando la sanción de 6 a 14 meses. O sea, contradiciendo su propia posición. Entonces, todo esto es lo que ha producido esta perturbación y esta molestia. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa podría todavía hacer Paolo Guerrero para enfrentar esta situación? Se ha hablado de una amnistía, de un indulto. El problema es que acá hay dos temas en relación a esto, que es una iniciativa que en todo caso tomó o ha estado promoviendo Carlos Alberto el Tigrillo Navarro. Y que es una buena iniciativa y que yo creo para mostrar el ánimo que tenemos los peruanos con respecto a eso, porque se está cometiendo una injusticia. El problema es que la FIFA no puede anular una medida que al final ya no es suya. Es del TAS, del Tribunal Arbitral. Es decir, si fuera una medida de la FIFA, sí procedería, como en el caso de las tarjetas que la FIFA ha eliminado para el Mundial. Es decir, todos los antecedentes de tarjeta quedan eliminados y todos los jugadores entran al Mundial con 0 tarjetas, ¿no es cierto? Pero lo segundo que sí es importante es que a Paolo Guerrero le han aplicado una sanción con una resolución de una página de la cual no ha sido notificado, entiendo, hasta ayer todavía formalmente, pero lo más importante de todo es que no tiene sustento. O sea, a ti no te pueden dar una sanción de 14 meses, sacarte de un mundial, sacarte del fútbol hasta el mes de enero del próximo año, porque no es que Paolo no puede entrenar, no puede jugar un partido, Paolo no puede ir al mundial. Paolo está prohibido de entrar a un estadio de fútbol profesional, no puede. O sea, no puede entrar a un estadio a ver jugar al equipo de su país, no puede, está prohibido, no puede pasar la raya de ingreso al estadio. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en esas circunstancias? Lo que ya anunciaron sus abogados que van a hacer. Van a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia de Suiza diciendo, entre otros argumentos, o sea, no solamente la falta de coherencia entre la sustentación y las consecuencias de esa sustentación, sino el hecho de que no les han entregado el sustento de la resolución. O sea, te saco del mundial, te saco del fútbol profesional hasta enero y no te digo por qué. Eso no puede ocurrir en ninguna parte del mundo. Y si eso procede, ¿qué es lo que va a significar? Que el Tribunal Supremo de Justicia de Suiza va a abrir un proceso para evaluar esta sentencia del Tribunal Arbitral y mientras resuelve, se suspende la aplicación de la sanción. Es decir, que lo que seguiría vigente sería la sanción de 6 meses.